Buenos días, buenas tardes a todas y todos ustedes. Nuevamente, gracias por acompañarme. Soy Jesús González, entusiasta de temas relacionados a la gestión de riesgos de negocio, aspecto altamente relevante en este mundo dinámico y cambiante. Mi intención con estos videos es compartir parte de mis experiencias y conocimiento. Espero le ayude a usted y a su empresa a lograr sus objetivos y maximizar su potencial. Si le gusta, agradezco su like y con gusto también daré respuesta a sus comentarios. Muchas gracias y comenzamos. En esta ocasión les voy a platicar de negocios en tiempos de disrupción. Estamos a mayo de 2020, tenemos encima la pandemia, algo nunca esperado. Curiosamente algo que ya había sucedido pero que sin embargo no veíamos venir en esta época moderna, y estamos platicando de riesgos y oportunidades en un mundo cambiante, un webcast generado por BDO, una presentación que está en su página de internet BDO México. Y bueno, platicaremos sobre el mismo, y una de las premisas iniciales es que el mundo ha cambiado. La velocidad el día de hoy se vuelve fundamental. Ya no es posible sobrevivir en un esquema de prueba y error, somos demasiados a nivel global, demasiadas empresas, México 5.2 millones de organizaciones, en donde finalmente lo que es la competencia, lo que son los márgenes, lo que es la velocidad de cambio en el ambiente de negocios es tal que es extremadamente complejo el pensar que a través de probar, fallar y levantarnos vamos a poder sobrevivir. Todo está funcionando demasiado rápido a pesar de que en nuestra organización no nos demos cuenta o no lo queramos ver. La realidad es que lo que hoy se haga va a ser una definición clara para las empresas entre morir, sobresalir o poder permanecer. La disrupción es lo de hoy y es algo que vamos a ver que va a permanecer, no es algo extraordinario o nuevo. Arrancaría mencionando lo siguiente: hay que esperar lo inesperado, es una de las premisas que hoy se están viviendo. Y la negación adicionalmente no mitiga los impactos. He platicado con muchos directores generales, dueños de empresas, en donde están sus hijos, llegan nuevas generaciones, y se habla de temas novedosos, de hacer cambios, etcétera. Y la persona siempre dice: oye, yo así he creado este negocio, así lo he hecho crecer, me ha funcionado, ¿por qué tendría que cambiar? Y la respuesta es porque el mundo se ha transformado, porque la velocidad de cambio del mundo, y hablo en general de todos los temas y ahorita puntualmente enfocándonos al tema de negocios, esta velocidad de cambio no es la misma que los negocios en los años 80 o en los años 90. Ha habido una transformación global en la forma de hacer negocio y las presiones a las organizaciones. Hay dos libros aquí, voy a entrar muy rápidamente a ellos. Uno se llama El Cisne Negro, que es escrito por Nassim Taleb, 2007, y el otro, El Cisne Verde, del año 2020, que lo escribe el Banco de los Bancos Centrales, diversos autores ahí en este libro. Y uno de ellos lo que dice, el Cisne Negro lo que dice es: hay que esperar lo inesperado, el impacto de lo altamente probable. Estamos en un mundo en el cual el día de hoy lo que nunca pensamos que fuera a suceder está sucediendo. Y bueno, anécdota, habla del cisne negro. ¿Por qué? Porque siempre se habló de cisnes blancos y la gente no creía que pudiera existir algo diferente a un cisne blanco, hasta que en la zona de Nueva Zelanda se encuentra un cisne negro, y entonces hay un cambio en el paradigma de lo que puede llegar a suceder. Por eso es el nombre del cisne negro. Estos cisnes negros o estos temas que nunca pensamos que pudieran existir, el día que llegan, pues transforman totalmente la mentalidad y la forma de hacer los negocios. Hoy vivimos en un mundo en donde recurrentemente encontramos cisnes negros, y lo vamos a ver en los cambios a través del tiempo, en las últimas décadas o en los últimos años. Y el Cisne Verde plantea lo mismo, diciendo: estamos en un momento de cambio y disrupción extremadamente significativo. Sin embargo, lo que dice es: sí sabemos qué es lo que va a llegar, lo que pasa es que no lo queremos ver, y estamos tan preocupados en el corto plazo que no aceptamos este largo plazo que va a venir. Y habla de una crisis económica que está por venir, y no hablo de la pandemia, hablo de algo distinto, relacionado primordialmente a los temas ambientales, al tema de cambio climático, que está afectando al mundo. No queremos verlo, es incómodo,
y la inversión, el esfuerzo que nos llevaría a transformarnos es tal que preferimos cerrar los ojos. Sin embargo, esto no quiere decir que el negarlo no vaya a impactarnos. Entonces, vivimos en un mundo entre cosas que estamos descubriendo que no pensábamos que iban a venir, otras que sabemos que están ahí, pero que nos cuesta trabajo aceptarlas también. Y para esto, si entramos a lo que es el mundo y su velocidad de cambio, quiero hablar de ciertos eventos que han impactado al mundo. Y aquí les invitaría a reflexionar lo que es el tema negocios. El enfoque que yo le quiero dar es el tema negocios, pero es innegable que el tema negocio está ligado al tema vida, calidad de vida, estilos, etcétera. Entonces, hay una correlación. Pero bueno, démosle el enfoque de negocio. ¿Qué ha sucedido en los últimos 500 años? Si hablamos antes de 1945, en los últimos 500 años o hasta más, miles de años, podemos hablar de cosas que transformaron a la humanidad. Primero, año 3500 a.C., pues se inventa la rueda. Esto genera mucha eficiencia que permite al hombre realizar construcciones y bueno, hay cantidad de temas que le apoyan en su desarrollo y su crecimiento. 1440, la imprenta por Gutenberg, en donde aquí viene un cambio dentro de lo que es el conocimiento, la gestión del conocimiento para el ser humano. Antes las comunicaciones eran por experiencia, verbales, familiares. Cuando viene la imprenta, es factible que haya una masificación del conocimiento y esto pues genera desarrollo, ¿no? 1885, el primer auto por Carl Benz. La transportación se empieza a hacer más veloz, más eficiente, se empieza a masificar con el Forte. En el siglo XIX empieza la revolución industrial, producción masiva, mejora económica, venta de servicios, primer vuelo comercial 1913, gripe española. Ojo, ya ha habido pandemias, esto en el siglo XX, 1910 a 1919, murieron cerca de 40 millones de personas dentro de lo que es la llamada gripe española, entonces no es nuevo, sí se nos olvida, pero bueno, ya ha sucedido. En 1929 un crack bursátil, y la Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. Si ustedes se fijan, estamos hablando de 500 años, hasta más si pensamos en el tema de la rueda. Y bueno, pues grandes temas que iban cambiando la humanidad y el ambiente de negocios. Esto es lo que podemos ver. Podemos ver más claro, por supuesto, pero sin embargo vemos la velocidad a la que se movía y se transformaba la humanidad y el ambiente de negocios en este momento. Si seguimos y analizamos de 1945 al año 2000, en 55 años, empezamos a ver otra serie de eventos. Vemos la bomba atómica en 45, comienza una guerra fría, todo lo que eso significa, la primera laptop en 1900 o PC en 1981, la creación de Excel en 1985, imagínense organizaciones sin PCs, o sin computadoras personales y sin un Excel. Imagínense los esfuerzos de consolidación de información, de reporteo, de información para toma de decisiones. Esto transformó al mundo, a las fusiones, adquisiciones, etc. 1991 viene la disolución de lo que es la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, cadenas de suministro, nuevos centros de riqueza, etc. En 91 viene el Internet público, que también es una transformación increíble. Antes el nivel de comunicaciones pues, se daba potencialmente vía fax, teléfono. Hoy podemos hablar en vivo en cualquier parte del mundo con una llamada y a un costo realmente sencillo. La transformación también es brutal. El primer ERP desde una perspectiva masiva, 1992, el SAP R3, también una retransformación de la forma de hacer negocios. En 1994 empezamos a ver empresas disruptivas como un Amazon, apenas en su creación incipiente, pero que el día de hoy ha transformado el mundo de los negocios y se ha vuelto una de las empresas más grandes y con más riqueza del mundo. Y en 99 el primer virus en la red. Aquí hablamos de 55 años. Estos eventos que les estoy contando también, bueno, pues un gran impacto al mundo de los negocios, a la sociedad en general a nivel global. Y bueno, se dan en 55 años. Si comparamos los pasados 500 con estos 55, pues pareciera que en 10 veces menos de tiempo tenemos una serie de eventos con un impacto y una transformación muy, muy significativa.
Pasamos a la siguiente etapa del año 2000 al año 2007. Aquí estamos hablando de 20 años. En septiembre de 2001 viene el impacto de las Torres Gemelas, que transforma nuevamente el mundo desde una perspectiva social, seguridad y el mundo de los negocios incluidos también. Viene la quiebra de Enron en el año 2001, leyes, regulaciones, Sarbanes-Oxley, cambio en las leyes de bolsas de valores. Huawei se expande, empieza a haber un impacto de la economía china en el año 2001, es donde se abre a un comercio exterior Huawei. En el año 2003 se crea Tesla, empieza todo este tema de energía alternativa, solar, etcétera, y bueno, podemos hablar mucho de eso también. 2004 se crea Facebook, 2005 empiezan los mercados de carbono con el protocolo de Kioto. Digo, era impensable cuando se daba una transacción comercial anterior, pues siempre había un bien o servicio, algo tangible en medio. Aquí estamos vendiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Y realmente son reducciones o no generación de, cosa que empieza a volver confuso, el valor se empieza a transformar también. Spotify 2006, imaginen el impacto que eso le ha generado a la industria de la música a nivel global. Se crea Airbnb, otra de las industrias disruptivas con cambios brutales en el año 2007. Aquí hablamos de 20 años que se están dando, van 7, 2008, crisis inmobiliaria financiera. En el año, nuevamente una crisis, ya habíamos tenido la de Enron en el año 2002, 7 años después, 2008, tenemos la inmobiliaria financiera, otra vez el gran crecimiento de estas organizaciones, la falta de control, el exceso de reglas que empieza a haber en este sentido y el impacto de las organizaciones. 2009 se crea Uber. En el 2009 nuevamente viene una fiebre porcina H1N1, seguramente algunos de ustedes la recordarán, tuvimos una baja en el PIB cercano al 2% en México, lo cual fue un impacto relevante en su momento. En esta ocasión esperamos con el COVID-19 que el impacto pueda ser todavía mucho mayor a eso, 3-4 veces más. 2010 se habla de criptomonedas, bitcoins, se crea Netflix, Blockbuster quiebra Kodak. Inicia la primavera árabe, cambios sociales, políticos a nivel global con impactos muy fuertes en 2013. En 2017 llega el presidente Trump con cambios grandes, ideas distintas dentro de lo que es el país con mayor enfoque comercial. Empieza a haber un cierre de sus fronteras a regresar a cuestiones más proteccionistas. 2019 se cancela en México el Naim, con todo lo que esto significa hacia inversionistas, y 2020 estamos aquí con el coronavirus. Aquí estamos de 20 años. En 20 años hemos hablado de eventos que han transformado más que en los últimos 55 de manera previa o que 500 años de una forma anterior con lo que platicamos. Y finalmente viene el futuro, y en el futuro yo les hablaría, en 2021 se espera que el PIB de China o el Producto Interno Bruto chino sea mayor que el de Estados Unidos, por primera vez desde la época de economía moderna. Se habla de impresión de comida, de impresión de órganos, tercera dimensión. En 2030 se habla de vehículos autónomos, medicinas con tecnología. 2032 ya hay provisiones en Europa de la venta de autos de gasolina, se habla de no centros comerciales. 2050, potencialmente en esas fechas se espera que el petróleo se termine, habría un cambio en logística con drones. 2050, realidad virtual, turismo espacial, autonomía del empleo, eliminar dinero físico, un cambio en el año 2050 en el promedio de vida mayor a los 80 años. Piensen ustedes lo que eso significa en las pensiones y en lo que tenemos que generar para dar ese bienestar a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, hacia futuro vienen unos retos también increíbles, y aquí otra vez estamos hablando de 20, 30 años, más lo que nos pueda llegar a sorprender. Y podríamos hablar de esto y seguir hablando, porque hoy vemos que las grandes marcas, las grandes organizaciones con éxito pueden llegar a tener éxito 5, 7 años y viene un nuevo jugador y ya son 3, 4 años. Y el mensaje que yo les daría aquí es que la velocidad de cambio en el mundo se ha vuelto brutal. Lo que antes tomaba 15, 20, 30 años en moverse, en transformarse, el día de hoy puede llegar a suceder en 2 años. Entonces, ustedes lo que tienen que pensar o hay que aceptar como organizaciones es dónde estamos hoy, qué está sucediendo, qué nos afecta y dónde vamos a estar el día de mañana.
Finalmente una empresa lo que quiere es retorno, es permanencia, es largo plazo. Sí, queremos riqueza, sí queremos utilidades, definitivamente es fundamental, queremos mantener estos empleos, aún incrementarlos. Sin embargo, la realidad es que para esto necesitamos estar prestando ese valor y otorgando ese valor a través de servicios, productos que cumplan con los requerimientos, las necesidades, las legislaciones y la situación específica que se está viviendo en su momento. Entonces, aquí tenemos que analizar nuestra empresa, insisto, dónde está hoy, dónde quiere estar mañana, y hay que lograr primero un enfoque y saber hacia dónde quiero ir, qué acciones voy a tomar, cómo voy a medir lo que estoy realizando, qué equipo tengo y cómo estoy hilando y conectando los puntos para que estas acciones realmente me generen retorno. Y algo sumamente importante, a la velocidad que debiera de hacerlo. No es suficiente decir voy rápido. Lo importante es decir qué tan rápido voy comparado con la velocidad que está teniendo el mundo. Yo puedo pensar que voy muy rápido, pero sin embargo, si el mundo va 10 veces más rápido que yo, posiblemente no alcance a llegar a donde debo de llegar. En este caso también hay que considerar que el día de hoy hay muchas externalidades. Los grandes dolores no están adentro de nuestras empresas. Hace 30, 40 años lo importante era el valor de la tierra, el valor de la maquinaria, el valor del inventario, posibles deudas que pudiera haber dentro de la organización. No quiero minimizar estos puntos, pero la realidad es que hoy, dentro de los temas más críticos, son las externalidades. ¿Cuáles son los mercados? Algo sucede el día de hoy en Crimea, en Europa, etcétera, y tumba los mercados a nivel global. Hay una gran interconexión que nos está afectando. Puede ser política, puede ser social, puede ser económica, puede ser de tipo de cambio, etcétera, pero hay que aceptar que eso afecta nuestras organizaciones, afecta nuestra capacidad de acceder a materias primas, afecta los temas de financiamiento. Entonces, está afectando a nuestros negocios, nos guste o no nos guste. Y aquí las actividades y lo que nosotros tenemos va a ser la decisión entre morir, sobrevivir, perdurar o ganar dentro de la empresa, pero no hay que perder de vista sí la riqueza el día de hoy, sí el retorno el día de hoy, pero también la permanencia en largo plazo y qué vamos a hacer adentro de nuestra organización, a dónde nos vamos a enfocar y cómo vamos a lograr sinergia de nuestros esfuerzos para llegar a donde tenemos que llegar, buscando una velocidad que sea suficiente en este sentido. Eso es lo que tenemos que buscar. Muy bien. Ahora, si nos vamos a platicar del siguiente tema, ¿cuál es la realidad mexicana? México, ¿dónde está? Y aquí voy a platicar puntualmente de México. Si usted es de otro país, sería interesante que analizara los aspectos puntuales que tiene también su demografía, su país. En primer lugar, México tiene un crecimiento demográfico impresionante. México en el año de 1950 eran 27 millones de personas. Hoy tenemos aproximadamente 123 millones de personas en México, país. En Ciudad de México solamente ya tenemos 25 millones de personas. Compare usted el tener a nivel país en 1950 27 millones o 28 millones y que hoy estén solamente en una ciudad. Y eso no solamente hay que pensar en el número, hay que pensar lo que eso significa desde una perspectiva social, económica y empresarial. El que haya el día de hoy 5 veces más personas en un plazo de 70 años significa vestido, significa transporte, significa alimento. Entonces hay grandes necesidades, hay mayor demanda, pero también significa más contaminación, significa más desechos, significa más consumo de agua, etcétera. Entonces esos balances van a ser relevantes y todo esto que estoy mencionando genera leyes, regulaciones, obligaciones, incremento de costos porque ya la oferta-demanda se empieza a desbalancear con estos crecimientos. ¿Cuál es su producto? ¿Cómo puede lograr un beneficio, un valor, una ventaja a través de este crecimiento demográfico? O en su caso, si habláramos en contrario, también qué riesgos tiene, cuáles van a ser las presiones regulatorias, la moda, qué va a presionar a su negocio, qué tipo de producto o materia prima utiliza, y aquí va a haber un impacto. PIB per cápita
Si hablamos de 1950, estábamos hablando de menos de $500 dolarizado en México per cápita. El día de hoy estamos hablando cercano a los $10,000, un poco menos del PIB per cápita en México. Sin embargo, seguimos teniendo un nivel de pobreza importante. Entonces hay un gran bono demográfico, pero tenemos áreas de oportunidad también relevantes en ese sentido. Ya se puede gastar, estamos entre la 11ª, 13ª economía a nivel global. Grandes oportunidades nuevamente, pero también grandes retos desde una perspectiva social y aún muy abajo del PIB de otro tipo de naciones donde puede ser 3, 4, 5 veces mayor al nuestro, ¿no? Expectativa de vida en México, estamos en una expectativa de vida en 1970 era de 63 años, para el año 2050 espera que sea de 80 años. Otra vez, pensiones, ¿qué va a suceder? ¿Cómo vamos a mantener esa gente? ¿Qué riqueza se tiene que generar? ¿A través de qué medios, de qué industrias? ¿Las estamos desarrollando o no? Y platicaba un poco del tema de pobreza en México. Y aquí en el tema de pobreza hablamos de millones de personas con pobreza o de porcentajes, y estamos hablando de un porcentaje del 42% de la población en pobreza bajo definición de Naciones Unidas. Entonces, si bien tenemos un país grande con un nivel de consumo importante, lo cual nos da una ventaja competitiva, también la realidad es que tenemos un tema de violencia, tenemos un tema de delincuencia, tenemos un tema de baja educación que nos impacta y que se refleja y afecta a las organizaciones comparado con lo que tienen que luchar en otros países contra esto. Eso es México, esa es la realidad. Hay un reporte que me gusta mucho, es el reporte del Foro Económico Mundial, que habla de competitividad, el reporte de competitividad, y este es el reporte 2019, en donde se abre a México, y bueno, yo se los recomiendo, es un reporte de 500 páginas, pero por país hay 2, 3 páginas, entonces es muy fácil analizar el país que les interese o su propio país. Y en este caso la economía mexicana la plantea con el número 48, habla de que es la número 48 a nivel global. Yo les decía que a nivel Producto Interno Bruto estamos entre el 11-13, sin embargo a nivel global estamos en el número 48 como competitividad. Y bueno, pudiéramos hablar horas de este reporte, sin embargo que es un sumario, me gustaría enfatizar algunas de las siguientes. Somos el número 74 de 141 países en cuanto a tecnología. El día de hoy la tecnología se considera fundamental para el desarrollo, entonces estamos muy por atrás de lo que esperaríamos a nivel competitividad. Somos el número 41 en estabilidad macroeconómica, esperamos mantenernos de la misma forma, esto nos ha dado un buen promedio en los últimos años, sin embargo desde los 80 traemos historias complejas en el tema de estabilidad macroeconómica, esperemos no regresar a esto, para esto hay que ser muy cuidadosos. Número 89 en cuanto al tema de habilidades, la realidad es que ahí tenemos un área de oportunidad muy interesante, mucha gente en el país, sin embargo el tema de habilidades pareciera que tenemos un área de oportunidad grande y esto puede volverse un área de oportunidad significativa. Número 96 en mercado laboral, también interesante analizarlo. Tenemos un mercado laboral, en este caso, que todavía tiene que desarrollarse mucho. En tamaño de mercado somos el 11. Enfatizo, esto es por el bono demográfico, la cantidad de gente que tenemos. Sin embargo, si es gente no educada, es gente pobre, se puede volver algo negativo en vez de algo positivo. Y el número 52 en innovación. Hay que pensar que el día de hoy la innovación y los nuevos modelos de negocio están transformando al mundo. Si somos un país maquila, pues nos va a costar mucho trabajo el generar riqueza. Vamos a tener, pues sí, a lo mejor una fuente de ingreso, pero finalmente muy limitada y que no necesariamente va a lograr una transformación social de valor al país hacia adelante, ¿no? Otra vez, piense lo que significa su negocio. ¿En qué negocio está? Está en un negocio donde requiere gente altamente capacitada. México es un país complejo para obtenerlo. Mano de obra barata sí puede ser. Sin embargo, también si es algo productivo, bueno, pues sus márgenes serán pequeños en este caso. Entonces, bueno, hay que analizar ahí qué es lo que tenemos, ¿no? Yo mencionaba que lo externo es más riesgoso que lo interno, lo cual el día de hoy es cierto. Hoy tenemos grupos de interés que son grandes grupos que no son accionistas, no son empleados,
no tiene nada que ver adentro de la empresa, pero tienen un gran poder, una gran influencia. Vemos grupos que bloquean organizaciones por consumo de agua, que no quieren que pasen carreteras por sus comunidades, que no les gusta X o Y producto porque lastima el medio ambiente y puede tener un efecto muy fuerte. La reputación y la gestión de estos grupos de interés hoy se vuelven muy relevantes. Tenemos gran nivel de competencia, mucha gente a nivel global, cerca de 8,000 millones de personas, imagínense el número de empresas. Por lo tanto, también el competir en una relación de bajo costo con innovación y buen servicio se vuelve realmente crítico y complejo a nivel global. Reputación y moda. La reputación, un activo muy difícil de conseguir y muy fácil de perder adicionalmente. El Reputation Institute habla de que una empresa, el valor de una empresa, al menos está el 25% de su valor está dado en la reputación, lo que antes le decían el crédito mercantil que puede llegar a tener. En ocasiones puede llegar a ser mucho más que esto. Entonces, ¿cuál es la imagen de su empresa? ¿Cómo la vende? Y bueno, leyes, estándares, regulaciones que el día de hoy están buscando ajustarse y que de alguna manera presionan a las empresas entre la necesidad de crecer, de desarrollarse, de generar riqueza, más empleos, pero con muchas líneas, ajustes y regulaciones que les dicen que no y que sí pueden llegar a ser. Y si habláramos de riesgos, el reporte del Foro Económico Mundial 2020 habla, finalmente también es un reporte que saca año con año el Foro Económico Mundial, y bueno, pues empieza a hablar de temas, grandes riesgos a nivel global desde una perspectiva ambiental, social, tecnológica, política, económica, y en donde vemos temas de riesgo como cambio climático, crisis hídrica, desastres naturales. Dentro de lo que es la parte social tenemos pandemias, pulverización ideológica. Ojo, pandemias, insisto, esto no es un cisne negro. La gente dice, ¿cómo es posible que esto sucediera? Había sucedido hace 100 años, está sucediendo nuevamente, y el Foro Económico Mundial en sus últimos 5 años lo ha identificado como algo que la pregunta no era si iba a pasar o no, era cuándo iba a pasar y qué tan grave iba a ser. Entonces no es un cisne negro, es algo que se tenía claro que se iba a dar. No nos preparamos, pero bueno, así es. Hablamos de ataques cibernéticos como grandes riesgos, robo de datos, fraudes, transformación digital, gran tema para las empresas, grandes inversiones requeridas. En la parte política, proteccionismo, nacionalismo, iremos de una globalización a un proteccionismo. Digo, pareciera que eso puede llegar a empezar a darse, cambiaría las cadenas de suministro y muchos otros temas. Y bueno, burbujas bursátiles o de activos. Hoy esta globalización, esta interacción a nivel global que tenemos hace muy riesgoso y nos deja muy frágiles cuando sucede algún evento en otro lado que pensamos que está alejado, pero que al final del camino nos impacta, ¿no? Entonces, esos son los grandes riesgos. Ahora, si nosotros hablamos de qué hacer como empresa, ¿qué es lo que la empresa tendría que hacer? Bueno, la empresa lo que tendría que hacer, lo divido en 4 grandes temas. Primero, la parte de estrategia a largo plazo, hacia dónde quiero ir. No solo es actuar, claro, hay que actuar, hay que ser rápidos, pero hay que saber definir a dónde, qué es lo que estoy buscando, cómo lo voy a hacer, con qué recursos. Hay un tema de estrategia. Hay un tema de operación, cómo soy eficiente hacia adentro. Digo, hay que saber a dónde, pero hay que también saber aterrizarlo y hacerlo de manera eficiente. Eso son operaciones. Y está la parte regulatoria y de factores externos. ¿Cómo los identifico? ¿Qué es lo que más me va a doler? ¿Y qué puedo hacer hacia adentro para gestionarlo, mitigarlo, transferir este tipo de riesgos? Entonces serían los 4 grandes temas que yo mencionaría. Si pasamos a un detalle, aquí en la parte de estrategia y largo plazo yo mencionaría 2 primordialmente. Lo que es el gobierno de la empresa, y esto significa cómo se maneja, quién define una estrategia, cómo la pone en blanco y negro, cómo se le da seguimiento, cómo podemos aprender de los errores que llevamos. Y aquí no se confundan, por favor, esto no es un tema de empresas gigantescas, este es un tema de cualquier organización. Si yo tengo una organización de 3 personas, soy una empresa familiar pequeña,
pues yo lo que quiero es en 5 años, 7 años tener 10 personas, ya no 3. Bueno, necesito una estrategia. Si yo tengo 300, pues quiero acabar con 1000. Entonces el mensaje es, esto es irrelevante del tamaño de la empresa. Sí, la empresa de 1000 colaboradores o empleados no va a ser lo mismo que la empresa que tiene 10. Sin embargo, este ejercicio de decir a dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer, qué tengo que medir y qué voy a ir transformando, eso es universal y lo tiene que hacer cualquier tipo de organización, irrelevante de si es familiar, si es una empresa regional, nacional o internacional. Entonces es simplemente el cómo hacerlo, pero el concepto se tiene que dar. Ese es el gobierno de la empresa, la parte de estrategia, la parte de medición, la parte de crítica y reto a lo que yo tengo y quiero llegar. El segundo tema es una transformación digital. Estamos en un mundo hoy de transformación digital, en donde finalmente el Internet de las cosas, todo se llega a través de plataformas, el esquema de publicidad, el esquema de llegar al cliente, el esquema de venderle, todo se ha vuelto a través de un esquema digital, no importa si es pequeño o grande. Los costos en muchas ocasiones, sí, hay grandes costos inmersos en esto, depende de qué es lo que quiera hacer. Sin embargo, también ya hay mucha facilidad para hacerlo a costos sencillos. Entonces, la transformación digital es innegable y tendría que estar dentro de los planes de cambio y estrategia de la organización. Para esto necesita una visión de cultura, una inversión, la gente indicada, etcétera. No es esa estrategia. El segundo punto en la parte de operación, yo les diría que hablaríamos de insumos básicos para operación. Materias primas, energía, agua. Y aquí no quiero cerrar esto a que es la verdad absoluta, pero sí quiero mencionar que son temas mínimos básicos que se debería de preguntar. Materias primas, ¿por qué? Somos 8,000 millones de personas, China es un gran estómago que se come todo a nivel global y en donde de repente empezamos a pensar que también aspectos como cambio climático pueden llegar a afectar los commodities o la materia prima que yo necesito. Me ha tocado trabajar con empresas que si necesitan aceites, por ejemplo, aceite comestible de girasol y resulta que no llueve en Sudamérica, pues resulta que entonces pues la oferta de ese producto específico va a ser menor que el año previo. Eso va a incrementar su precio. Si usted tiene una dependencia de materias primas, commodities que pueden ser afectados por cambio climático, por demanda de otras regiones, por productos sustitutos, en este caso, bueno, pues sería interesante pensar qué vamos a hacer y cómo vamos a cubrir esto. Energía, gran tema. El día de hoy la energía es algo extremadamente costoso. Y adicionalmente la suficiencia de abasto se ha vuelto algo muy relevante. Su empresa es intensa en el uso de energía, pues tendría que considerar qué se tiene que hacer en este caso. Agua, grandes regulaciones. Hoy el tema del agua se considera que va a ser un gran disruptor a mediano o largo plazo. Se habla de guerras por agua en el mediano plazo también. Entonces, bueno, pues si su proceso productivo conlleva gran uso de agua, pues habría que ver qué significa. Aquí ha habido grandes temas de protestas, bloqueos, etcétera, ¿no? En energía, me regreso un poquito, también hay un tema de emisiones, ya hay leyes y regulaciones al respecto, etcétera, ¿no? Paso al siguiente punto. El tema de pandemia nos ha llegado hoy a un aspecto fundamental dentro de lo que es la protección y la gestión de flujo de efectivo, el cash flow. La realidad es que hoy el flujo de efectivo se ha vuelto rey y no sabemos qué es lo que va a suceder a mediano o largo plazo. Hay que aprender a gestionarlo, hay que negociar en procesos de compra al pago. Hablaría de vulnerabilidades dentro de lo que son los proveedores, cuentas por pagar, arrendamientos, esto qué significa, cuáles son mis negociaciones, los tengo en pesos, los tengo en dólares, a qué plazos, mis términos de pago, etcétera. Pero aquí no solamente con el proveedor, sino la contraparte es el cliente. Ese cliente también me va a presionar a mí si yo soy su proveedor, entonces habría que tener mucho cuidado con eso. Renegociación de pasivos se está volviendo algo significativo en este caso también. ¿Por qué? Porque la inestabilidad puede, si usted tiene algo a tasa fija, digo, pues felicidades si fue una buena negociación, si no, pues va a tener un conflicto en este caso. ¿Por qué? Porque esta inestabilidad puede llevar a fluctuaciones que afecten su negocio. Operaciones y logística, lo que es inbound, outbound y toda la parte de cadena, pues se puede volver compleja. Dentro de seguridad física, al menos dentro de México, que se ha vuelto un tema relevante, aún hasta dentro de un porcentaje del PIB extra que no pagan en otros países y en México es importante.
hasta un tema de eficiencia en operación y costos. Vuelvo a lo mismo, si empieza a haber un proteccionismo van a cambiar las cadenas, qué es lo que va a suceder, de dónde van a llegar los artículos, qué costo van a tener, etcétera, ¿no? En leyes y regulaciones, y entro a la parte derecha, que es la parte de factores externos, hay nuevas leyes y regulaciones muy complejas, muy novedosas contra un empresario que trabajó en los 80s, 90s, en donde pues todo era hacienda, era temas económicos. Hoy tenemos leyes de cambio climático, hay una nueva ley general de cambio climático en México, hay regulaciones para emisiones de CO2, para reporteo, para auditoría de gas de efecto invernadero, hay leyes para agua, depende de las industrias, deforestación, hay grandes leyes anticorrupción, pensemos en el FCPA, leyes de antilavado de dinero. Hace 20 años que me tocó hacer compraventa de empresas, los compradores llegaban a México y decían: me interesa ver cuánto debe de impuestos, me interesa ver si el inventario es de la organización, si la maquinaria es de la organización, o llegan preguntando si hay un tema de corrupción. ¿Por qué? Porque les puede costar miles de millones el día de mañana, miles de millones de dólares en una demanda por tener un problema de FCPA, ¿no? De alguna manera. Antilavado es lo mismo. Tenemos leyes en México, la NOM 035, que habla de riesgos psicosociales, todo este bienestar social al empleado, AS 8000, Social Accountability, y algunos de ustedes dirán: oye, pero esto a mí no me aplica. Bueno, les diría que si ustedes trabajan con organizaciones en el extranjero, primordialmente Europa, algo de Estados Unidos, son requisitos tener estos estándares, sobre todo en países como el nuestro, donde el tema de derechos humanos pues no es tan sólido como en otras latitudes o en otros mercados, ¿no? El tema macroeconomía, si pasamos a factores externos, pues tenemos desde temas país, calificación país, Pemex, en donde un impacto en este sentido lastimaría la economía nacional. Sector financiero, tipo de cambio, liquidez, costo del dinero, ya lo hemos vivido, a lo mejor las nuevas generaciones no lo recuerdan, pero esto puede tener un impacto muy fuerte al desarrollo de los negocios locales. No es algo que su organización haya hecho bien o mal, pero tiene que aceptar que tiene que flotar con esto. El tema conflictos sociales, licencia social para operar, la moda, reputación, qué tanto, cómo ven su marca los consumidores el día de hoy. Pueden ser los grandes destructores de la organización o los grandes promotores en algunos casos también. Moda, tendencia de compra. ¿Quién diría que las bebidas gaseosas pues el día de hoy han bajado de manera significativa? ¿Y quién pensaría que el agua se iba a vender para consumo? Hace 30, 40 años decían: nadie puede negar un vaso de agua, ¿no? Pues hoy el agua en el mundo es un gran negocio desde una perspectiva comercial y ha sustituido a diversos productos, en este caso como un ejemplo de moda y tendencia de compra, ¿no? Nuevos productos y servicios, hablábamos ya de un Airbnb, de un Uber, o sea que son modelos de negocio que han cambiado la forma de operar frente a los métodos tradicionales que conocíamos. Y finalmente, disrupción, pandemias, desastres naturales. Me ha tocado durante muchos años hablar con empresas de DRPs o Disaster Recovery Plans o planes de recuperación de desastres, de BCPs, Business Continuity Plan o planes de continuidad de negocio, y todo el mundo habla de ellos. Hay ciertos esfuerzos, les diría que en muchos casos es más forma que fondo, pero que cuando llega una situación, la realidad es que ahí es donde probamos si hicimos las cosas bien o mal. Hoy, en momentos de disrupción, hay que aceptar que los eventos se van a dar. La resiliencia, palabra nueva también, o al menos para mí desde hace algunos años, es algo que tiene que estar claramente planteada en las organizaciones, pero que regularmente estamos tan en ese corto plazo que nos cuesta trabajo y no lo vemos hacia adelante. Entonces es un buen momento para decir, lo hice bien, lo hice mal. Y bueno, saber que esto es como cuando alguien compra un seguro, lo compra porque no lo quiere usar, pero si es necesario, pues ahí estará, ¿no? La pandemia, crisis, resiliencia, supervivencia. Hoy, ¿qué tendría que hacer si hablamos del hoy? Hay que aceptar que lo que ayer funcionó no va a dar necesariamente resultado en esta época. Este puede ser un cambio, y se espera que sea un cambio muy fuerte dentro de la forma de operar, de vivir, y en muchos aspectos a la empresa le va a afectar también. Hay que aceptar que la perfección en esta época es un pasivo. Digo, sí, me queda claro que hay que buscar hacer las cosas bien. Sin embargo, la realidad es que una búsqueda de perfección puede hacer lenta una reacción, y en este momento eso sería un defecto o un obstáculo para la organización. En donde hay mucho que hacer y lo peor que puede hacer es detenerse.
Hay que enfocarse en resolver. Aquí hablamos de lo urgente, siempre se habla de lo urgente, lo importante. Hoy estamos en una emergencia, hay que resolver lo urgente, hay que fortalecer lo que tenemos, gestionar muy bien su flujo de efectivo, y eso puede tener muchas aristas y muchas horas de inversión por parte de su empresa, desde el análisis hasta la renegociación de lo que tiene. Hay que regresar, hay que pensar que finalmente la expectativa es regresar a una operación. Entonces tiene tanto que resolver ahorita, pero a la vez tiene que pensar en cómo va a regresar, y va a regresar fuertemente para recuperar el tiempo perdido y el ingreso que no se había dado. Y hay que replantear también en cuanto a decir regreso, pero qué he aprendido, qué cosas puedo hacer mejor, el mundo hoy cómo se va a mover que me pueda llegar a afectar. Y finalmente reformar que nuestras relaciones con clientes, proveedores, leyes, y hacer una cultura de todo eso que aprendimos y de cómo podemos crear algo nuevo para nuestra organización. ¿Cuáles pueden ser los enemigos actuales del negocio? El ego, definitivamente, el pensar, esto a mí no me iba a pasar, yo soy grande, la realidad es que mi empresa es sólida, etcétera. La distracción, una situación de estas puede generar tal nivel de estrés que genere mucha distracción en el negocio. Una baja comunicación interna o externa, hay que tener mucho cuidado en la gestión con nuestros colaboradores. Todo mundo tiene estrés, todo mundo hay dolor en este sentido. Entonces, bueno, valdría la pena tener una gran comunicación, dar una claridad, una paz en este sentido hacia adentro del negocio, nuestros comunicadores, pero también de forma externa. Esta comunicación con clientes y proveedores que se va a volver difícil, que va a ser estresante, es importante que se dé, porque no hay nada peor que la incertidumbre. Entonces, un enemigo sería una baja comunicación. En situaciones aún difíciles hay que tenerla, hay que tener una comunicación constante. Desesperación sin acción, también un gran enemigo que se puede dar. Y necesidades urgentes, lograr información de valor sobre bases diarias. Hoy no puede vivir con una información que sale 5, 7, 15 días después del cierre del mes. Las cosas cambian día a día y tendríamos que tener la habilidad de generar información para ir resolviendo sobre lo que se va dando en bases diarias. Segundo, no asumir que cualquier dato es información de valor, también podemos tener exceso de información. Hay que ver realmente qué necesitamos y cómo lo podemos obtener para tomar decisiones inteligentes. Generar forecasts constantes, y hablaría semanales, en ocasiones puede ser hasta más que eso. Y cuando hablo de forecast, hablo de un replanteamiento de mis pronósticos, de mis presupuestos, y decir, bueno, la realidad, ¿cuál va a ser? Y esa realidad, ¿a qué me lleva desde una perspectiva? Sueldos, salarios, impuestos, proveedores, rentas, luz, agua, teléfono, y N cantidad de temas que tienen que ver las empresas. Comprender y reaccionar a nuevos ciclos. Hay que aceptar que vivimos en este mundo cambiante, y bueno, pues hay que comprenderlos y aprender a reaccionar a los mismos, y replantear el entendimiento de lo que está sucediendo. No necesariamente como yo veo las cosas, así son, o mañana van a ser de la misma forma. Entonces hay que ser cuidadoso con esto. Finalmente, cuando regresemos a la normalidad, hay que prepararnos para un mundo que ha cambiado. La normalidad del mañana será diferente a lo normal del ayer. Esperamos que haya cambios drásticos. Hay muchas ideas flotando, ¿no? En el aire. La realidad es que es arriesgado, complejo el siquiera aseverar cuáles van a ser, pero lo que es claro es que las cosas no van a ser iguales de lo que eran en enero o febrero del año 2020. Y si llegan a hacerlo, van a tardar tiempo en regresar. Entonces hay que ser muy cuidadosos en este sentido. Por último, el mensaje es, el mundo ha cambiado. Esa sería mi reflexión. El mundo ha cambiado, y ha cambiado desde el año 2001, 2002 con Enron, las Torres Gemelas. No nos dábamos cuenta, pero hay un cambio radical, brutal, y cada vez es más grande. Y esta pandemia nos lo recuerda, pero es mucho más que eso. Hoy las empresas tienen que aceptar que lo externo es más peligroso que lo interno. Los grandes dolores no vienen de su inventario, de si alguien se lo lleva. Claro, eso duele, pero la realidad es que es muchísimo más que eso, y los grandes impactos vienen de lo que no necesariamente puede controlar adentro, ¿no? Y algunas preguntas que son importantes en este sentido. ¿Su consejo de administración le ha dado valor? La gente que se junta a ese alto nivel, que analiza la estrategia, que reta al negocio, realmente
le da un valor a través de estos cuestionamientos, retos? Si la respuesta es no, creo que es un buen momento para considerar un cambio. Si ni siquiera lo hace, pues la verdad es que tiene un problema, debería de hacerlo, para plantear a dónde quiere llegar. Insisto, si su empresa es de 3 personas o de 300 o de 3000, no importa, sus metas van a ser distintas, pero ese planteamiento y ese análisis en el camino para ver si lo hizo bien o mal es fundamental. Segundo punto, los planes de continuidad y crisis hay que aceptar que sí sirven. Sin embargo, y a veces desgraciadamente hay que usarlos. Lo hizo, no lo hizo, le funcionó, estaba preparado para un evento. Vale la pena reflexionarlo porque un evento fue una pandemia. Desgraciadamente hemos tenido tsunamis, terremotos y N cantidad de temas que hay que aceptar que pueden llegar a frenar o interrumpir nuestra organización. Entonces, bueno, vale la pena ver estos planes y no hacer algo complejo, burocrático, pero sí algo práctico y que nos dé capacidad de respuesta. La velocidad actual es tal que perdemos dimensión de los impactos. Velocidad, velocidad y velocidad es algo que tenemos que identificar que está sucediendo afuera y que tenemos que ver cómo aceleramos adentro de nuestro negocio. Cada quien tendrá que hacer la reflexión, pero que nosotros vayamos lentos no quiere decir que el mundo se vaya a detener a nuestro ritmo. Las decisiones a tomar pueden ser dolorosas definitivamente, y hablo desde inversiones. Todo mundo quiere tener las utilidades de aquí a diciembre y llevárselas, pero bueno, si no hay inversión no hay transformación. Y puede haber otro tipo de necesidades dolorosas en cambios dentro de lo que es la organización. Sin embargo, la verdad es que hay que tomar estas decisiones, hay que enfocarse a lo importante y hay que buscar el largo plazo. Cuidar a la gente y al equipo. Eventualmente vamos a tener que regresar, lo fácil es cortar. Sin embargo, ¿qué va a pasar el día que regrese? ¿Dónde va a estar ese capital intelectual, ese conocimiento? ¿Cómo va a tener un equipo coordinado, talentoso? Hay que ser muy cuidadosos con esto. Los grupos de interés son cada vez más fuertes, hay que ser muy inteligente en identificarlos, categorizarlos, gestionarlos, darles respuestas, comunicación con los mismos, desde reguladores, nuestros clientes, proveedores, nuestras comunidades en las que nos desenvolvemos, etcétera, ¿no? Y la interrelación del mundo nos hace cada vez más frágiles, hay que fortalecer nuestras áreas de oportunidad y aceptar y analizar e identificar por dónde pueden llegar los impactos. No va a ser perfecto, definitivamente, pero la realidad es que en caso de que se dé el evento, nos va a dar una capacidad de respuesta mucho mayor y ágil. Hay que aprender de esta lección, cerraría con esa parte. La realidad es que es lo que podemos tomar, es lo mejor que podremos tomar de la misma. La verdad es que es lo único que podemos tomar de la misma adicionalmente. Creo que es importante ver qué nos ha enseñado esto, hacer la reflexión de nuestro negocio, ver las debilidades que teníamos en este sentido y pensar en a dónde va el mundo y cómo podemos hacer que nuestro negocio, nuestra organización dé valor efectivamente a este mundo nuevo, este mundo retador, este mundo cambiante, en beneficio de nuestros accionistas, de las familias, de los dueños y de la sociedad, porque bueno, pues ahí es donde están los empleos y el bienestar de la organización. Con esto me despido, soy Jesús González.